A continuación vamos a trabajar en la relación entre Revit y Naviswork respecto a la herramienta que tiene Naviswork para definir la línea de tiempo de los proyectos. Entonces, en este caso, he abierto el programa Revit, ¿no es cierto?, con un modelo que tiene las fases previamente configuradas. Tiene 7 fases en particular. Y estas fases no tienen ningún filtro ni modificación de gráfico, nada por el estilo, sino que están las 7 fases definidas más o menos en orden, en términos globales, para los distintos elementos constructivos de este proyecto. Este mismo modelo, que ya tiene las fases incorporadas, las vamos a exportar en formato NWC. Vamos a decir que este es un archivo en relación a las fases para que lo tengamos claro, dado que a veces tenemos modelos, por ejemplo, el de estructura que no está con fases aún. Y es importante denotar que cuando vamos a exportar este archivo dentro de Revit, vamos a verificar algunas cosas en particular, como por ejemplo dejar la exportación de todo el proyecto, ¿ya? Y esta opción, que es exportar geometría de la habitación, la vamos a eliminar, dado que es una geometría que Revit muchas veces calcula de manera automática. Ahí está exportando, es un modelo de arquitectura, por lo tanto no se va a demorar en hacer esa conversión. Nos vamos a nuestro archivo de Naviswork. Lo abrimos en este programa. Está abriendo el programa en este momento. Ahí está. Y dentro de Naviswork vamos a trabajar como siempre con el árbol de selección. Vamos a trabajar con Timeliner. Y esos son en particular los dos elementos que tenemos que tener en vista. Nos vamos a añadir, ya no a abrir, sino que simplemente vamos a añadir el proyecto que nosotros tenemos guardado recién. Es en este caso ese archivo de fases. Y nosotros vamos a contar con el modelo, como siempre lo hemos visualizado, una versión relativamente simplificada de nuestro proyecto de arquitectura. Y ese archivo contiene información importante para nosotros. ¿Qué información importante tiene? Las fases en particular, ¿ya? Cuando nosotros abrimos generalmente el árbol de selección, todo lo que tiene que ver con los distintos componentes del proyecto nos aparecen de esta manera, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos a compacta, la información se reduce. Se fijan, no puedo ingresar a elementos interiores de estas agrupaciones. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos comúnmente con Navisworks, vamos a trabajar con esta vista estándar. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a trabajar con la vista propiedades, dado que con esto nosotros podemos visualizar absolutamente todas las propiedades o variables que tiene el modelo que nosotros trajimos. La opción de fases, vamos a verificar acá si se encuentra dentro de fase, losa, no, ¿se fijan? Esta opción de fase me está tomando solamente una fase de losa. Aparecen algunos elementos, por ejemplo, ese de home office y otros que quedan como propiedades que eventualmente el modelo que nosotros trajimos contiene, ¿ya? Pero, dado que aquí dentro de fase me aparece solamente la fase losa,
dentro de componentes, es decir, cuando aborda el proyecto en su totalidad, podemos visualizar todas las variables o características que tiene cada uno de los elementos de nuestro proyecto. De esta manera, aquí podemos visualizar fase, que es lo mismo que nosotros teníamos antes, pero esta en particular, la fase de creación, es la que nosotros necesitamos para trabajar ahora, ¿ya? Fíjense que por defecto no es un reconocimiento automático de las fases, ¿ya? Sino que las fases quedan incorporadas dentro de esta ventana de propiedades para las fases de creación. Ahí fue donde nosotros incorporamos la información dentro de Revit. Si nosotros estamos acá en Timeliner, podemos trabajar con esa opción, insertar tarea o añadir tarea, que son exactamente lo mismo, pero también existe esta opción de añadir tareas automáticamente. ¿Fijan? De esa manera está tomando información, pero la información que está tomando es el agrupamiento inicial que nosotros teníamos dentro del proyecto en particular. ¿Se fijan? Planta piso 1, planta piso 2, planta de cielos. Y eso mismo es lo que lleva acá. Por lo tanto, no es la opción que nosotros vamos a utilizar, sino que nosotros vamos a crear conjuntos de elementos. Hay varias formas de incorporar las fases a distintas tareas, ¿ya? Pero la que a mí en particular me ha dado mejor resultado tiene relación con que estas fases en específico las transformemos a conjuntos, ¿ya? Si ustedes no tienen abierta esa opción de conjuntos, eso nosotros lo podemos encontrar acá, se fijan al lado del árbol de selección y nos vamos a administrar conjuntos. De esa manera, cuando nosotros seleccionamos una de estas fases, esa opción de conjunto se habilita y podemos crear un conjunto, no una variable, no una propiedad dentro del modelo que trajimos, en donde en ese conjunto se encuentre ese radier agrupado. ¿Ok? Entonces, para más facilidad, nosotros vamos a tomar esta misma información que está aquí. Vamos a tomar radier, control C, nos vamos a Naviswork, creamos el conjunto, a ese conjunto le ponemos radier en particular. Vamos a hacer lo segundo, muros perim, control C, me voy a muros perim, ¿se fijan? Voy a crear un nuevo conjunto y voy a pegar el nombre de ese nuevo conjunto. Me voy a ir a losa, todas estas propiedades ya las dimos en el modelo, me voy a ir a losa, selecciono losa, vamos a crear un conjunto nuevo y vamos a pegar el nombre de la losa y así sucesivamente con cada una de las fases que nosotros definimos, siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos que tener seleccionado nuestra variable, nuestra propiedad que está asociada a ese conjunto de elementos. Pues tenemos las ventanas, estas, creamos un conjunto, pegamos, después nos quedan los muros perimetrales del segundo piso, control C, nos vamos a Navisworks, muros perimetrales, nuevo, muros perim 2, y finalmente nos queda esa losa, y esta losa en particular la seleccionamos, marcamos un nuevo elemento y ponemos losa. A continuación, vamos a hacer lo mismo añadiendo las tareas. Vamos a colocar añadir tarea y a esa tarea la vamos a definir como radier. Aquí en el nombre, radier, enter. El segundo se llama muro perim. Podemos tomarla también desde acá. Muro perim. La tercera es losa. Esa nueva tarea, losa. Mismo con las puertas. Puertas. Seguimos con ventanas.
Ahí tomó ventanas. Seguimos con muros Perim 2. Y finalmente, la última, que es losa 2. Ahí, perfecto. Luego, estas columnas que aparecen aquí, nosotros las podemos personalizar. Por ejemplo, costo no es algo con lo que nosotros estemos trabajando y siempre Navisworks trabaja de base con lo planeado versus lo real. ¿Ok? Nosotros podemos hacer una planificación propuesta que nosotros estemos proyectando, por lo tanto tendríamos fechas planeadas y de inicio y fin, y luego hacer un seguimiento del proyecto respecto al avance real del mismo, del elemento constructivo. Lo primero que vamos a hacer es decirle a esta actividad que se llama Radier o a esta tarea que tiene que estar asociada a construcción, igual que las actividades siguientes. Ok, construcción y construcción. Y vamos a establecer fechas de inicio y fin de cada una de ellas. ¿Ya? Antes de eso, vamos a filtrar las columnas que tenemos para que trabajemos realmente con la información que nosotros podemos incorporar. Por ejemplo, lo que está activo sí, el nombre sí, el estado también, o lo podemos eliminar, inicio planeado, fin planeado. Vamos a trabajar con lo que nosotros estamos proyectando, es decir, el inicio y fin planeado del proyecto. El tipo de tarea sí, porque necesitamos que esté bajo el concepto de construcción. Luego el enlazado lo vamos a dejar activado. Costo, no estamos trabajando con costo. Se fijan que podemos incorporar más información y podríamos dejar origen de datos. Aceptar. Entonces, en este momento, nosotros vamos a seleccionar el elemento radier y ese elemento radier vamos a conectarlo con lo que nosotros estamos realizando en este momento. ¿Se fijan? Dice enlazar conjunto y vamos a elegir radier propiamente tal. Vamos a extender un poco ese nombre. ¿Se fijan? Ahí está. En el segundo, apretamos el botón derecho, enlazar conjunto, muros perimetrales, enlazar conjunto, losa, huertas, botón derecho, enlazar conjunto, ventanas, enlazar conjunto, muros perimetrales y finalmente la losa 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos relacionado estos conjuntos a las distintas tareas que nosotros tenemos. Luego de haber incorporado también el tipo de tarea construcción, tenemos que definir cuál es el inicio planeado y el fin planeado o proyectado de esta programación. Vamos a establecer algunas fechas por defecto. Inicio planeado. Vamos a pensar que esto lo vamos a iniciar hoy día, ¿no es cierto? Es un radier 20 y lo vamos a terminar el 24. Ya vamos a incorporar el sábado como día de trabajo. En este caso, Navisworks no es tan preciso respecto a poder incorporar horas específicas de trabajo para días feriados, festivos o algunas jornadas en las que se trabaja medio tiempo, ya tal como lo hace, por ejemplo, Proya, ¿ya? Entonces, el fin planeado lo vamos a dejar como un día neto, ya el 24 que es sábado. Los muros perimetrales vamos a decirle que comiencen después del 24, es decir, que empiecen el 26 y terminen, por ejemplo,